Buenos días, compañeros. La materia Modelos Contemporáneos en Educación, cuya asesora la doctora Samantha Hernández Martínez y su servidor Francisco Luna Pacheco, abordaremos los contenidos temáticos que se orientan en dos grandes ejes: la función liberadora de la educación, con el subtítulo El papel del educador, educación y democracia, y el papel crítico de la universidad. Asimismo, el segundo eje se orienta a describir unos puntos específicos sobre la deseducación. Hoy sabemos que para Chomsky, la educación en Occidente, fundamentalmente en Estados Unidos, se puntualiza desde la perspectiva y su óptica muy personal, que se predomina un modelo colonial de enseñanza, donde se fomenta desde un alineamiento intelectual que ha estado sustituido por un entramado de conocimientos y técnicas que hace que el pensamiento crítico e independiente en los docentes quede muy alejado de la realidad. Raramente, bajo este modelo, bajo este concepto, se insta a que los estudiantes descubran por sí mismos la verdad. Es decir, impide que los estudiantes y los educandos tengan una óptica permanente de valores en la democracia y en la solidaridad social, y que sean capaces de pensar por sí mismos, los hará libres en un sentido auténtico. Desde esta perspectiva, las bases de la formación del profesorado deben de orientarse a que en el marco de un sistema educativo se fomenten dos valores fundamentales: la democracia y la actitud liberadora. En ese sentido, el papel del educador tiene claro que el objetivo central de la educación y el educador debe estar dirigido a ilustrar al individuo para que, como persona, dignifique su papel al interior de una sociedad que esperamos tenga un contexto cultural, un contexto fundamental en una comunidad libre. Es decir, generar ciudadanos libres, creativos, en un marco de libertad. Bajo esta lógica, este paradigma de fomentar una educación auténtica debe estar relacionado a que también el educando adopte el libre albedrío. Es decir, que el educador debe tratar que por medio de la educación las personas lleguen a ser sujetos autónomos, racionales y coherentes. De esta manera, también abordamos el punto de una dicotomía muy trivial y fuerte, que es la educación y la democracia. Bajo esta lógica, partimos de un concepto básico. Para Chomsky, cuyo pensador reconocido en el ámbito mundial, se asume en el plano científico y social con 5 grandes premisas: un compromiso innegable con la política, la justicia, la igualdad, la educación y la democracia. Esta sintagma son asuntos claves en toda su obra, es decir, educación y democracia. Para Chomsky, la naturaleza del ser humano debe desarrollarse y prosperar en una sociedad en la cual las condiciones sociales existentes no lo cohíban, no lo coapten, ni le impidan ser un ciudadano del mundo. Bajo esta premisa, enseñar consiste en buena medida en alentar un desarrollo natural que permite en el individuo tener un interés que desde niño hacia la edad adulta se vaya desarrollando e incorporando, bajo un constructo que ha sido acuñado por muchos como una educación liberadora. En esta lógica, se plantea que el tipo ideal de sociedad, es decir, una utopía muy clara, debe ir relacionada con la naturaleza del ser humano, donde la función es y debe ser desarrollar de manera satisfactoria ese pensamiento crítico. Para lo anterior, es indispensable que la institución educativa, es decir, la universidad misma, debe de jugar un papel crítico, un papel que sabemos que históricamente ha venido conjugándose bajo un determinado concepto de derechos humanos, lo cual
ha permitido, como un logro muy positivo, reducir la tolerancia ante la violencia y el terror del Estado, que son los que limitan y coaptan la libertad de todo individuo. Otra premisa fundamental es que la universidad debe ser una institución abierta a la inclusión, es decir, que sus objetivos educativos sean tan pues, acorde a la demanda que cualquier individuo pueda verse reflejado en ella. Pero para tener una universidad crítica debe existir también una sociedad libre que permita fomentar el pensamiento crítico y diversas formas de pensamiento. Esta tarea de la universidad, más que adoctrinar, más que disciplinar, debe orientar la capacidad reflexiva de los educandos. En esta lógica, estaremos formando individuos que permitan generar un cambio social. Otro de los ejes torales de esta presentación es abordar un texto muy importante, una compilación que ha sido denominada la deseducación. Esta interpretación de estos textos, de este texto que compila una serie de ideas que Chomsky definió, se orientan fundamentalmente a hacer una crítica al sistema de enseñanza y reitera su papel colonizador, adoctrinador, que limita el pensamiento y la creatividad. En este punto, critica también y analiza de fondo el rol de los profesores, que asumen un modelo donde impiden la creatividad, el raciocinio y el pensamiento crítico independiente, es decir, una educación liberadora que oriente y cambie y pugna por un cambio de rol en el docente y que impide una educación colonizadora a los alumnos a analizar dos elementos fundamentales: las estructuras políticas y sociales que le dan el sello peculiar a su vida, impiden una introspección que permitan descubrir por sí mismos la verdad del conocimiento. Aquí la ciencia juega obviamente un papel determinante. Por ello, esta compilación de la deseducación es un texto que nos pone en claro el deber ser de la educación, pero también un rechazo tajante al paradigma que Chomsky nos narra a través de las entrevistas que hicieron para poder definir que esto debe alejarse de un adiestramiento que él menciona como tecnocrático. Aquí el rol del docente, el rol del estudiante debe estar muy claro. Entre ambos deben convertir a la educación como un elemento intelectual, donde permitan asumir un reto hacia dos grandes vectores: formar una ciudadanía libre en un ámbito de libertad y en una educación democratizadora. Por lo tanto, la deseducación como constructo, como parte de lo que quiere decir, pues es algo que es al contrario a la educación, algo que se quiere realizar con efectos contrarios al propósito o objetivos que se tienen. Un buen documento que nos permite a todos ubicar nuestro contexto como docentes para convertirnos en facilitadores de aprendizaje y crear ciudadanos libres en pensamiento y en actitud. Muchas gracias.